Bueno, muchas veces se me ha pedido de que por qué no hablo del peronismo, que dicen que es lo único que yo conozco algo. Y me da mucho dolor hablar del peronismo. O sea que, ¿saben por qué me da mucho dolor? Porque mucha gente que me oye hoy no entiende mi posición, mi punto de vista. Y creen que yo he abandonado la idea o que he abdicado con mis pensamientos, con mis ideales. Y claro, este es un mensaje, el de hoy, que mucha gente no lo va a entender. Pero es un mensaje para los jóvenes, para la gente que sabe que necesita un cambio en la Argentina y que tiene muchas esperanzas en el peronismo. Y entonces yo tengo que ser honesto. O sea, no creo que haya mucha gente viva y con los que se han muerto también, que tuvieron la fortuna o la suerte de haber convivido tan cercano, tan intensamente junto al general Perón en los momentos más difíciles de su vida, donde yo veía no al gobernante, que estaba ahí con el poder en sus manos y su responsabilidad, sino al ser humano, al hombre, al amigo. Entonces, lo que yo puedo saber de Perón o cómo pensaba o cómo sentía, no creo que hubo o hay algunos todavía vivos que puedan compararse. No es fanfarronería, es una realidad que afortunadamente yo poseo como una doctrina de vida. Entonces, Perón murió, no está más. Y con él murió el peronismo, aunque les parezca mentira. Hace 80 años, 80 años que Perón tuvo una idea brillante en un país, en una sociedad donde había sido o estaba acosada por el dominio colonial inglés y parte del sistema norteamericano empresarial. Entonces llega Perón después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y estaba todo para proponer y estaba todo para hacer en Argentina. Y entonces su participación o su actuación o lo que él trajo como idea de incorporar a las grandes mayorías al quehacer nacional, a esos que habían estado marginados durante toda la época previa al avenimiento de Perón, pues significó que 3 banderas que él propuso fueran excelentes y lo más avanzado de su tiempo, una tercera posición. O sea, no estaba con el imperialismo ganador que había ganado la Segunda Guerra Mundial, ni estaba con el poder comunista que había tenido durante 50 o 60 o 70 años cantos de sirena para los pobres, para los trabajadores y que nunca habían logrado nada. Ninguna ley, y que cuando hubo necesidad de que el comunismo hiciera presente, la única alternativa que puso fue luchar contra Perón y unirse a la extrema derecha argentina, al conservadurismo, y formar un bloque que se llamó la Unidad Democrática. Entonces, para hablar de Perón hay que tener conocimiento y hay que saber que la época de Perón no es la época actual. Y claro, eso pues muy poca gente lo va a entender y muy poca gente no solamente que no lo va a entender, sino que va a querer o va a poder aceptarlo. Porque de una persona que no se le puede negar que no conozca el tema del peronismo. Yo nací con el peronismo prácticamente. Yo tenía 13 años cuando Perón llegó con la revolución de 1943. Por eso yo le puedo hablar a la juventud y no le puedo hablar a la gente de edad intermedia que ya está conformateada y que ha encontrado, muchos de ellos políticos, una forma de vida. Y muchos tartufos se han enriquecido con el nombre de Perón. O sea, es un filón, todavía sigue siendo un gran filón, enroscarse y ponerse los sanbenitos de Perón. Pero la realidad, yo se las tengo que decir,
Y claro, muchos no van a estar de acuerdo, muchísimos no van a estar de acuerdo, pero ¿cómo es posible? Te vendiste, viejo. Los ideales no se venden. O sea, yo sigo pensando en una Argentina próspera y ganadora, no con Milei, porque Milei es de extrema derecha como lo fue Macri, que los peronistas, escuchen bien, que dicen, o sea, yo les puedo demostrar que no eran peronistas, que no fueron peronistas nunca, porque le entregaron al gobierno a Mauricio Macri, que hizo un desastre en la Argentina, y ahora se lo volvieron a entregar a Milei. Los peronistas, o sea, esa gente no tiene nada que ver con el peronismo, pero sí terminaron todos multimillonarios. Entonces, ¿vamos a hablar en serio o si no, acá termina el video? Y yo voy a hablarle en serio porque le voy a hablar a una juventud que desconoce esta realidad. La República Argentina de 1945 no tiene nada que ver con la República Argentina del 2025. Entonces, a partir de 2025, de esta realidad actual del mundo, Perón es una bandera, un recuerdo, un ideal, pero hoy es imposible en la Argentina, y que me lo digan, y que venga quien viniere, de poner la justicia social, de sustentar la independencia económica, un país totalmente enajenado, y mucho menos, muchísimo menos la soberanía política. O sea, vamos a hablar de verdades, no vamos a hablar de mentiras. Yo no soy candidato a nada. Y te vuelvo a recordar, si vamos a hablar de Perón, pues yo tuve la fortuna de conocer a Perón. No el Perón en el balcón de gobierno, en la casa de gobierno, no el Perón del poder, sino el ser humano, el amigo, el hombre que en camiseta, en chancletas, haciendo comida, haciendo los tallarines, el guiso, o sea, ese otro hombre distinto, el amigo, el del abrazo profundo, el de que a veces uno se deslumbraba escuchándolo, horas enteras, días, meses, 3 años. Por eso ese refrán que dicen que recordar es volver a vivir, no siempre es volver a vivir, sino es recordar lo bueno que fue en ese tiempo. Pero volver a vivir no, porque ahora no tenemos ninguna posibilidad de que Argentina pueda volver a repetir la historia de esa época gloriosa. Y entonces, para eso hay que saber de qué se trata. Porque yo puedo prometer un montón de cosas. O sea, es fácil prometer, sobre todo el que es un ávido conversador o argumentista puede ponerse en una tribuna y prometer cosas fantásticas porque la imaginación no tiene límites. Pero en la Argentina sí tiene límite la imaginación. Porque Argentina hoy, siglo XXI, año 2025, o sea, un cuarto de siglo ya, tiene el 90% de enajenado, y no sé si ahora con Milei más. 90% del país está enajenado con una deuda monstruosa que en 1000 años no se va a poder pagar. Entonces, ¿cómo vas a proyectar cosas de hacer cosas como se hicieron hace 70, 80 años? Fábricas. ¿Qué vas a fabricar en la Argentina para competirle a China? Y si no le compras a China, si no le compras todas las porquerías y lo bueno y lo malo que fabrica China, no te compran, o sea, mejor dicho, no le compran a las corporaciones que son las dueñas de la Argentina lo que le compran a los chinos. Y ya están dejando de comprar, están comprando las propiedades. Entonces, esas realidades no te la dice un político. Cualquiera de los que les puedes oír te hablan de que todo esto está horrible, pero que si ellos llegan, ellos traen la solución. Y no pueden, aunque quisieran, no pueden solucionar nada porque, en primer lugar, no hay capital. O sea, no dispone de nada. Y si yo no tengo capital y busco un socio,
que voy a encontrar, el socio es el que me va a determinar qué negocio hacer y cómo hacerlo. ¿Y quién va a ganar si uno se asocia con un pobre? Al pobre le va a dar migajas, él se va a quedar con la parte del león. Entonces, en la Argentina, ¿fabricar qué? ¿Qué pueden fabricar en la Argentina que puedan competir con la producción de los chinos? Sí, de los chinos, de toda Asia. No hay absolutamente nada. Entonces, por eso un político de cualquiera que sea, que se digan peronistas, yo puedo hablar con ellos y que me demuestren cómo pueden realmente financiar un proyecto, porque pueden poner una fábrica monstruosa, ¿sí? ¿Y qué van a producir? ¿Cuáles son los costos de producción en Argentina? Bien, eso es bueno. ¿A quién le van a vender? Si la lechuga, el tomate, las papas, está hoy en manos del poder corporativo que en los mercados te vende la producción que tú haces, pero que a ti o a ustedes no les pagan ni la mitad, ni la mitad, ni la tercera parte de lo que están en las góndolas de los mercados. ¿Por qué no le dicen a cualquiera de los mercados que hay? Todas cadenas internacionales son nacionales con la chapa de nacionales, pero los capitales son internacionales, que los precios son exorbitantes en relación al poder económico de la ciudadanía. Si la carne está prohibitiva comprar carne, que es la materia prima esencial para la alimentación argentina, y todo, te voy a repetir, vas a un mercado y te venden todo, compañías, empresas, corporaciones internacionales. Entonces, ¿qué le vas a fabricar a ellos que te compren? ¿Le vas a obligar que te compren? No te compran. Ellos compran a quien les vende barato, y si no, no les compran, entonces tienen que vender, la gente se ahoga. Entonces, todo eso tiene que decírselo a alguien, a la gente que le quieren volver a vender una mentira. Vinieron, si estuvo Kirchner 12 o 15 años en el gobierno, los Kirchner o más. Y si trajeron algo, ¿cómo no? No voy a negarlo. Pero ¿en qué quedó? ¿En qué quedó eso? Porque ¿en qué quedó lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? ¿En qué quedó? Porque al final, cuando terminó el empellón de ellos, quedó Macri. ¿Quedó Macri porque hicieron las cosas bien? Yo te pregunto, en serio te lo digo, y yo apoyé a Cristina, pero a muerte. ¿Y? ¿Estoy en contra de Cristina? No estoy en contra de Cristina, estoy en contra de que el país no está en condiciones de poder hacer un cambio de ninguna forma. Nosotros tenemos que ir a otra política, estamos en otro tiempo. Hay otros intereses en el mundo, no hay forma de hacer nada en contra de la corriente. Es como querer... Hay un río torrentoso y tú te tiras al río a nadar en contra de la corriente. No puedes nadar. No es que yo te estoy negando de que no sepas nadar. No puedes nadar. En la Argentina no se puede hacer nada porque no hay capitales. Y nadie se arriesga. ¿Quién se va a arriesgar? Si no hay moneda. o no te has enterado que no hay moneda, que no hay dinero. Y entonces la moneda que hay es una moneda prestada. Y el que te la presta gratis. ¿A cambio de qué? Entonces, esto lo saben los jóvenes, que salen enloquecidos a las calles. Pobrecitos, me da tristeza, por eso he venido orillando a hablar de peronismo, porque me da mucha tristeza, hermano. Y es por eso que duele explicarte el peronismo. Duele porque la Argentina tiene dueño. La Argentina no es de los argentinos. Entonces te voy a decir, sí, no te preocupes, luchá, salí, demuéstrale que no estamos de rodillas, que somos... No somos nada. Nosotros somos una colonia de quién sabe qué posición o qué... de que es seguro es del capitalismo internacional, que a través de sus instituciones, muy bien diagramadas, pues nos controlan, nos dominan, nos tienen bajo el zapato.
y no nos van a dejar salir. O sea, se controla de tal manera a los políticos que más o menos empiezan a sonar. No llegan al poder, no pueden llegar al poder. Ninguno de la gente que está luchando en el peronismo puede llegar al poder por el voto popular. No solo con las tecnologías en sus manos, hoy como se maneja la tecnología. Por favor. Yo hablo ingreso, trato de ingresar en las tecnologías modernas y avanzar sobre un propósito diferente a todo lo que se está haciendo y se burlan. Dice, pobre viejo estúpido, tonto, no sabe lo que hace, da lástima. ¿Y qué voy a decir? ¿Me voy a enojar con ellos? ¿Me voy a poner a pelear? ¿Les voy a decir que son incapaces o que no entienden? No, no puedo hacer eso. Yo soy respetuoso a la gente. Yo tengo que demostrar que lo que yo hago tiene valor. Esa es mi mejor respuesta. Se pueden burlar todos los que digan que yo estoy chupándome los dedos o estoy con la mente en la luna o que estoy... En fin, lo que se piensa de un anciano, como en el caso mío. Es libre de pensar. O sea, el problema aquí no es a ver quién la tiene más grande, sino a ver quién puede dejar un testimonio de que su presencia fue una propuesta, no que fue un lamento. Yo me puedo lamentar, culparle al imperialismo, culparle a no sé qué. No, el problema es conmigo. Y entonces yo tengo que tener, si estoy en esto, tengo que tener alguna propuesta o alguna alternativa para demostrar que eso no funciona, que Perón ya no existe, que murió hace 40 y tantos años, o 50 años, y que ahora tenemos otro mundo y tenemos totalmente todo renovado para convivir con aquellos que nos vencieron, aquellos que cuando salimos a protestar o salieron los nuestros a interponerse mediante proyectos que fueron elaborados con este objetivo, para quedarse con todas nuestras propiedades. O sea, nos fomentaron la rebelión, permitieron crear la guerrilla, la resistencia, y después acabaron con todas las fuerzas. Extinguieron a todos. ¿Dónde están los montoneros? ¿Dónde está la juventud peronista? ¿Dónde está la cámpora? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente? La cámpora que tuvo todo el poder económico en sus manos. ¿Que te voy a decir que no tuvieron ideas? ¿O va a venir alguien a decir que hubo algo que se le interpusiera y le fuera a decir a Néstor Kirchner que no le diera dinero, plata y los beneficios que usaron y salieron a arreglarle techos a las villas miserias? No tuvieron una sola idea realmente para transformar algo en un proyecto político. No tuvieron absolutamente una sola idea. Toda esa gente de la cámpora. ¿Cuál es la obra que ha hecho la cámpora? Con todo el poder en las manos, económico y político, y cuando alguien se acercó a sugerirles alguna idea, lo patearon. Sí, o sea que lo patearon. La soberbia de ellos, la ignorancia, pobrecitos, palagados en una mediocridad que da espanto. Miran el país donde está. Se preparó una juventud. ¿Dónde está la juventud que se preparó, que preparó el kirchnerismo? ¿Dónde está? Ahora quieren volver. ¿Volver a qué? ¿A hacer qué? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, todas esas cosas duele tocarlas y sí, duele hablar de peronismo. Y sobre todo, quien habla de peronismo porque sabe de qué está hablando, porque se puede hablar de cualquier cosa porque lo leyó, porque vio las películas, porque vio el noticiero, porque, en fin, le contaron, porque le contaron los abuelos, los padres. Pero conmigo no es el cuento así. Yo soy un sobreviviente mediocre. Yo soy un sobreviviente mediocre, pero protagonista. Cuidado. Por todo esto,
Por todo esto, la magia de Perón desaparece con la realidad. No es que el ideal de Perón haya sido equivocado y erróneo. En su tiempo fue sublime. Yo lo viví y lo disfruté. Y evolucioné con él cuando conocí al hombre y hablaba él y mostraba sus capacidades, su creatividad y su visión del porvenir. Él estuvo siempre 50 años adelante de lo que iba a pasar. O sea, Perón no era un improvisado, era un gran profesional de la estrategia y un gran conocedor de la historia. O sea, el Perón que yo conocí, el hombre, el amigo, que es increíble como viene al recuerdo como un borbotón de vivencias, era un hombre que sabía que el tiempo marchaba vertiginosamente. Por eso yo digo hoy, si el hombre viviese en estos tiempos, con el advenimiento de los grandes cambios que han llegado, que están llegando pero como torrentes, como tsunami, pero no iba a estar detenido en el pasado, sino Perón iba a estar seguramente con una vista puesta en el porvenir. Y ya él lo mostró que era capaz de hacerlo. O sea que no es que yo lo diga porque me imagino a Perón así, no. Cuando vio una oportunidad, Perón le vendió una idea al presidente de Estados Unidos, Eisenhower, y volcó a Estados Unidos a la Argentina. Y el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, mandó a su hermano a negociar con Perón. O sea, fíjense si Perón estaba avanzado en 1950, 51, 52. Entonces, todas esas cosas que la juventud no conoce es lo que me avala a mí para decirle, esto no funciona. Esta gente que tiene la cobertura o que el saco o la sombrilla o lo que fuere del peronismo no tiene nada que ver con Perón. Y se van a enojar, que se enojen, pues, ¿qué va a hacerle? Yo no les puedo mentir. Y los jóvenes debieran, sí, los ejemplos de Perón, las estrategias, la mecánica, su sabiduría, sus métodos, pues son brillantes. Filosóficamente hablando era un hombre de avanzada, pero la forma de aplicarlo hoy, lo que él aplicó hace 70, 80 años atrás, no funciona en este mundo. Menos en una Argentina que no es ya de los argentinos. Entonces, tenemos que ser honestos para avanzar. Ahora, me dirán, bueno, Reynoso, usted que se la da de no sé qué. Yo no me la doy de nada. Yo estoy contándole lo que el mundo me ha permitido. Yo he caminado mucho por el mundo. Yo hace 50 y 70 años prácticamente que estoy caminando por el mundo. O sea que algo debo haber visto. Y entonces veo cómo está sucediendo todo. No es entrega, esa es otra historia, que esta entrega. ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es lo que se va a entregar? Un político, ¿qué es lo que va a entregar? Si no tiene que lograr con lo que tiene de realidad o la posibilidad de mancomunarse en una asociación con todos los que están jodidos igual que nosotros, porque no somos los argentinos solamente en el continente que estamos jodidos. Somos 20 y tantos países latinoamericanos que estamos exactamente igual. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Y ya de eso hemos hablado hasta el cansancio. Y claro, cuando uno sigue e insiste en el tema, dice, está de modé, pobrecito, está chochando el viejo, chochando porque está gaga, no sabe lo que dice, es una lástima verlo así al pobre viejo porque no se calla la boca en vez de hablar tanta tontería. Hablando de la inteligencia artificial, esa porquería, no tienen ni idea lo que es. Pero, entonces todo eso yo quería hoy hablarlo porque me siento obligado a hablar de peronismo en serio. Y entonces aquí es cuando viene la gran pregunta, la pregunta del millón. Entonces, ¿usted, Reynoso, cree que ya debiéramos abandonar el peronismo? O sea, lo que somos peronistas,
No, para nada. Todo lo que Perón dijo en cuanto a organización y planificación, en su momento, tiene que ser adaptado a estos tiempos. O sea, los que son peronistas de verdad o lo sienten porque cumple una función ideológica, pero además un sentimiento que acompaña como una liturgia el pensamiento argentino. Entonces, ¿por qué con ese capital no hacer algo útil en el tiempo que es necesario? Entonces, compaginar toda esa sabiduría de Perón, actualizarla y ver las realidades, no ponerse necio, tiene que ser así. Voy a poner una fábrica, vamos a hacer... No, es posible. No hay otra posibilidad. Es la única alternativa que hay. Y entonces ahí es cuando empieza a florecer la nueva idea, que es la que se requiere ahora. La gente que estuvo en el gobierno y que lo peor que pudo haber hecho es enriquecerse de tal manera vilmente y no cambió la pobreza. Mejoró un poco, pero sí se ocupó del problema social, pero eso lo hace cualquiera. No necesita ser peronista para hacer eso. Ahora, el cambio que se imagina no se logra por esa vía, menos que un líder político tenga 20 o 30 o 10 o 15 o no sé cuántos millones de dólares o lo que fueren, y me venga a hablar de pobreza y me venga a decir que me va a representar a mí. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuál es lo virtuoso que me ha dejado a mí cuando me dejó a Macri o cuando me dejó ahora a Milei? Eso se lo tengo que agradecer. Eso se lo tengo que agradecer, por ejemplo, a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner. Se lo tengo que yo agradecer porque soy peronista o porque ellos dicen que son peronistas. Fíjense que Perón no se hablaba en su tiempo de liberar al continente. Y ahora entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sería posible ahora liberar al continente? Sacar al Fondo Monetario Internacional, sacar al Banco Mundial, al Club de París y a toda la catarfia de impresentables que merodean. ¿Cómo hacemos? ¿Nos vamos con los chinos? ¿Nos vamos con los Rubén? ¿Nos asociamos con quién? Entonces, esa pregunta, porque es una pregunta envenenada, ¿quién la responde? Me asocio con los BRIC. ¿Y qué te parece? ¿Los BRIC se van a asociar para ocuparse del problema social argentino? ¿Quién va a negociar con los BRIC? Si se asocia a la Argentina con los BRIC y con todo eso. ¿Quién es el dueño del país ahora? ¿Hay algún argentino que pueda vender papas, que pueda vender cebolla, que pueda vender trigo, que pueda vender maní, que pueda disponer de barcos? ¿Hay algún argentino, alguna empresa argentina que pueda hacer eso y que va a volcar sus ganancias en la estabilidad del pueblo, o lo van a hacer las mismas corporaciones que están ahora? Te pregunto, porque a lo mejor lo sabes, yo no lo puedo saber porque hasta ahora no creo que ninguna de las corporaciones importantes que le estén vendiendo todo lo que la Argentina produce al mundo le van a ir porque llegó un peronista y dijo, no, ahora los liberamos. Y se van, todos ustedes se van. Y nosotros vamos a hacernos cargo de los puertos, de los aeropuertos, de las vías navegables, en fin, de todas las infraestructuras que no tenemos. Y los mercados que no tenemos. ¿A quién le vamos a vender? Te dicen, no, yo no compro. Porque si no le vende esto, aquellos, los que compran, que son los mismos, te hacen el boicot. Entonces, todas esas cosas tienen que saberlo los jóvenes para que sepan cuando escuchan que alguien viene para liberarse, cómo va a hacerlo. Es muy importante eso. Pero bueno, en fin, hemos hablado bastante de peronismo, de nuestra realidad. Tómalo como te parezca. Si sigues creyendo que la salvación está en todos los líderes que están amagando tomar el poder después de Milei, que lo veo difícil,
tú eres dueño de tu destino. Como peronista en serio, por derechos adquiridos por mi edad, no porque lo que yo diga o sostenga sea verdadero e inapelable. Por tiempo, ahí te lo dejo. Es un aporte. Si estás con tu juventud en restre y querés realmente ser protagonista, entérate de cuál es el mundo actual y sus posibilidades de que Argentina se inserte en el mundo y que inclusive se puedan insertar los argentinos. Porque los argentinos no son dueños de la Argentina actualmente, hermano. Te mando un gran abrazo.